Buenas tardes, queridos amigos. Bendiciones en su camino a la integración de la conciencia. Hoy les quería transmitir algo que no es, actual, con respecto a lo que veníamos trabajando en los anteriores videos, con la luna nueva, con la luna llena, con los eclipses, con los tránsitos, que más o menos ya todos están enterados, con respecto a todos estos movimientos temporales que se dan hasta por lo menos diciembre. Les quería hoy comentar sobre algo técnico que se vincula a las disposiciones, o sea, los circuitos energéticos dentro de lo que es la carta natal. Sabemos que existen, sabemos que los signos representan nuestra parte psíquica, producto de que son grupos de estrellas, grupos en lo que representa la conciencia energética, la luminosidad, y los planetas que son las actitudes mentales con respecto al entendimiento vinculado a esa energía estelar. O sea, nosotros tenemos un circuito mental, un circuito psíquico, que lo podemos detectar técnicamente dentro de una carta natal, si la persona viene organizada psíquicamente o si viene desorganizada y el trabajo que tiene que hacer para girar es el proceso de desorden, y aquel que viene organizado podrá activar lo que viene trabajando, lo que viene haciendo, como superávit, digamos así. Sabemos que cada planeta tiene su regencia en cada signo, vale decir, un planeta, como por ejemplo Marte, tiene su regencia, vale decir, está bien ubicado psicológicamente en Aries y en Escorpio. ¿Por qué? Porque la energía arquetípica del signo, por ejemplo Aries o Escorpio, está íntimamente relacionada a la energía psíquica mental de Marte, que se corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un planeta está en su regencia en una carta natal, hablaría de una conciencia lograda, vale decir, una conciencia que representaría de alguna manera un trabajo realizado de otras encarnaciones o de cientos de encarnaciones para lograr esa regencia. Como así Venus tiene regencia en Tauro y en Libra, producto de que se corresponde la energía de Tauro y de Libra a la energía de Venus. Tauro, que representa la nutrición, representa, la tierra, representa la energía primaria, la energía instintiva, creativa, representaría el Venus, que también corresponde a esa energía, así como Libra le corresponde a la vinculación, a lo social, al equilibrio entre las partes, también le correspondería a Venus. Como Géminis y Virgo le corresponde a Mercurio, porque arquetípicamente la energía de Géminis y Virgo, que representan signos mentales, Mercurio en esos signos estaría organizado, es una conciencia logrado de otras etapas de conciencia. No olvidemos que la carta natal es la acumulación de experiencias desde que Dios nos creó hasta el momento actual. Hasta acá llegamos. De acá tenemos que dar un pasito más hacia el proceso que yo siempre digo de integración de la conciencia. Por eso es muy importante leer una carta natal cuando uno la realiza, concientizar que es un ser que viene a nosotros, los astrólogos, para que iluminemos lo que viene siendo y le activemos las potencialidades y descubramos el trabajo consciente que tiene que hacer en esta existencia. Así como la luna en Cáncer, le corresponde la energía de Cáncer a la luna, que representa el sentido emotivo, emocional, maternal, así como el sol en Leo, así como Júpiter en Piscis y en Sagitario estarían también en su regencia, conciencia lograda dentro de lo que es el misticismo y el sentido trascendente y filosófico de la vida, y Saturno en Capricornio, ¿no es cierto? Y en Acuario, vale decir, son conciencias que ya la persona viene trabajando de otras existencias y se exacerba como potencial en esta vida. La problemática, no diría problemática, sino el trabajo que la persona tiene que realizar
como esfuerzo, es cuando el planeta estaría del otro lado de su regencia. Nosotros llamamos detrimento, o sea, lo que está detrás, digamos, de la regencia natural. Por ejemplo, si Marte está en Libra, estaría del otro lado de su regencia. Quiere decir que la persona tiene que hacer en esta vida un giro muy grande para concientizar esa acción en Aries y no depender del vínculo que es Libra, que por otro lado lo regentea Venus, vale decir, como que cuando un planeta estaría del otro lado de su regencia en la carta natal, en algún momento de la vida de la persona le va a girar 180 grados la vida en algún proceso, digamos, de tiempo, para que pueda comprender y poner esa energía en orden. Así como si Venus estuviese en Escorpio o estuviese en Aries, también estaría hablando en detrimento, vale decir, son situaciones que la persona tiene que comprender, tiene que desarrollar, experimentar como proceso kármico, y vuelvo a reiterar, en algún momento de la existencia, esa persona tiene que hacer un giro copernicano. Es un giro que tiene que concientizar, porque son cambios de vida sustanciales lo que tiene que hacer. Así como Mercurio en Sagitario o en Piscis, estaríamos hablando de lo mismo. En este caso Mercurio, que representaría el plano concreto, objetivo, el hemisferio izquierdo, el hemisferio de la lógica, al hallarse en Sagitario o en Piscis, que tiene que ver con el hemisferio derecho, que está ligado con lo intuitivo y lo místico, lo filosófico, no se encontraría armonizado. Eso no quiere decir que le vaya mal en la vida, para nada, o sea, eso tendrá que ver con los procesos de la casa 12, en fin, todo lo que más adelante podemos hablar de los procesos de aprendizaje o las imágenes inconscientes que tienen no resueltas. Pero evidentemente el planeta en detrimento, o sea, el planeta está del otro lado de su regencia, hablaría de un trabajo a realizar y no una conciencia de todo organizada. El Sol, obviamente, el Sol siempre es la luz, ¿no? Si el Sol en Leo estaría en su regencia, concientizando el ego creativo. Eso no quiere decir que en Acuario esté mal, el Sol siempre es el Sol, es la luz. O sea, que acá estaríamos hablando, como siempre, del rey de la selva, del Sol, el centro, digamos, del sistema solar, que está bien ubicado en todos lados. Pero ocurre lo siguiente. Si el Sol, por ejemplo, está en Leo, estaría bien organizado en lo que hace a la identidad solar. Habría que ver otras situaciones para llegar a, digamos, tener un englobamiento, digamos, de la energía. Pero si el Sol está en Acuario, supónganse, tenemos que ver al dispositor de ese Sol. Vale decir que Acuario lo regentea ¿qué planeta? Saturno a nivel terrestre y Urano a nivel celeste. ¿Qué quiere decir? Que si Saturno, que es el dueño de ese Sol en Acuario, como ejemplo, estaría en Capricornio, en el mismo Acuario, es una conciencia lograda. ¿Sí? Porque el yo, que representa el Sol, el dueño de ese Sol, al no estar en Leo, sino en Acuario, y Saturno en Acuario o en Capricornio, estaría hablando como si estuviese en Leo. Vale decir como si estuviese organizado esa identidad. Ahora, si el dueño de ese Sol, o sea, si el Sol está en Acuario y Saturno está en Leo, o sea, estaría del otro lado de su regencia, o en Cáncer, estaríamos hablando de una identidad desorganizada. O sea, como que el yo le doy mucha importancia al Sol y al dueño de ese Sol, excepto Leo, porque va a depender dónde está, si está organizado o está desorganizado, o sea, si está en regencia o está en detrimento, o si está peregrino. Peregrino quiere decir que no tiene relación, digamos, de expectación, digamos, de ubicación. Estaríamos hablando de un yo organizado, de un yo desorganizado. El yo representa la identidad. Así, por ejemplo, Aries, que lo rige ¿qué planeta? Marte. Si el Sol está en Aries, soy el ariano, que tengo un Marte en Aries, un Marte en Escorpio, estaríamos hablando de una conciencia organizada. Ahora, si ese Marte, que es el dueño de ese Sol, en Aries, ¿por qué? Porque el Marte lo rige Aries, y ese Sol, que es el yo, supónganse, transitó por Aries
estaría en Libra o en Tauro, o sea, del otro lado de la regencia, también estaríamos hablando de la misma problemática. O sea, muy importante llegar a ver el dueño del sol de la identidad para ver situaciones del pasado, otras encarnaciones, si viene esa persona organizada o desorganizada. Así como el sol en Tauro, tenemos que ver a Venus. Si Venus está en Tauro, magnífico. Ahora, si está en Aries, ya habría alguna problemática en el yo, en la identidad de la persona. ¿Me van comprendiendo? O sea, es muy importante este circuito, que hoy vamos a hablar nada más que del Sol y la Luna, con respecto a la organización o desorganización que tiene el ser. Si el Sol está en Géminis y Mercurio está en Géminis, es ya una conciencia de otras encarnaciones lograda en esa persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando el dueño del Sol, supónganse en Géminis, Mercurio está en Géminis o en Virgo, bueno, en Virgo nunca puede estar porque Mercurio no se separa más de 40 grados, 45 del Sol, pero supónganse que esté en Géminis, siendo de Géminis, es como que las situaciones que esa persona va a pasar por la vida las resuelve. O sea, como que no se enrolla, no se desorganiza psíquicamente ante las situaciones externas. Ahora, si ese Mercurio estaría mal ubicado, que es el dueño de ese Sol, obviamente habría un desorden. Así como Cáncer, tenemos que ver a la Luna. Obviamente, siendo canceriano y la Luna en Cáncer, no habría problema. Pero si esa Luna estaría en Capricornio, fíjense, estaría del otro lado de la regencia, Capricornio que lo rige lo opuesto a la Luna, que es Saturno, habría situaciones de aprendizaje en esta vida y obviamente con las imágenes padre-madre, porque es el eje padre-madre. Entonces, es muy importante, para no aburrirlos en esto, pasar signo por signo, si quieren pasamos signo por signo, pero la idea es que el dueño de ese Sol esté organizado y para eso tenemos que ver si está en regencia o si está en detrimento, o sea, si está del otro lado de la regencia. Sabemos que hay planetas exaltados o en caída, pero bueno, eso no es el tema de hoy. Ya vamos a explicar, si a ustedes les interesa, los planetas exaltados o los planetas en caída, qué significan. Son simbologías nada más. Así como el Sol representa la identidad, el yo, y el dueño de ese Sol corresponde a la organización o no de ese psiquismo, y habla del yo, del presente, lo que la persona trae como conciencia, la Luna habla del pasado. La Luna habla de las situaciones de vidas anteriores. Acuérdense en que la Luna fue el Sol anterior. Por lo tanto, el dispositor de la Luna es muy importante verlo para poder llegar a ver qué trae esa persona en su inconsciente. No es el Sol, es la Luna. Acuérdense en que es el lado oscuro de la Luna, es el lado del alma que tenemos que iluminar. Si la Luna está en Géminis, vamos a poner un ejemplo, tenemos que ver dónde está Mercurio. Si Mercurio está en Géminis, ningún tipo de problema ni inconveniente en relación a situaciones de infancia, situaciones que tienen que ver con la familia, los primeros años, y hay una imagen inconsciente del pasado organizada. Entonces la persona intuitivamente resuelve las situaciones en esta encarnación desde la percepción. Ahora, si el dueño de esa luna, como habíamos hablado anteriormente con el Sol, si el dueño de esa luna, o sea, el regente de esa luna, vamos a poner, si la luna está en Tauro y Venus está en Escorpio o en Aries, ya estaríamos hablando de un inconveniente, de una situación. Fundamentalmente, acuérdense que la luna es la infancia, es la relación primaria y gestativa con la madre, y es cómo resuelve intuitivamente las situaciones emocionales. Estaríamos hablando de un problema. No quiero volver a decir problema, sino una situación que la persona tiene que enfrentar en esta vida para poder llegar a hacer un giro de 180 grados. Una luna en Leo, sabemos que esa persona fue de Leo en la otra vida. Tenemos que ver al Sol, cómo está ubicado, qué aspectos tiene, pero eso es la parte más técnica. Como una luna en Virgo, tenemos que ver dónde está Mercurio. Si Mercurio está en Sagitario o en Piscis, estaríamos hablando de un giro que la persona en esta vida tiene que hacer. O si ese Mercurio está en Géminis o en Virgo, o sea, en regencia, estaríamos hablando de un orden. ¿Qué quiero decir con esto, queridos amigos?
que es importantísimo y fundamental en la lectura de una carta natal, las disposiciones, lo que nosotros llamamos los circuitos de fuerza. Hoy vamos a hablar solamente de la luna y el sol, nada más y nada menos que el alma y el espíritu. Si los dos, si la luna y el sol están bien ubicados en sus disposiciones, vale decir, si la luna está en Géminis, Mercurio está en Géminis, si el sol está en Tauro y Venus en Tauro, es como que la persona, entre comillas, trae un buen karma, o sea, como que su alma y su espíritu están organizados y por lo tanto las situaciones de esta encarnación las resuelve sin ningún tipo de problema ni inconveniente, porque las comprende. La problemática es cuando esa luna o ese sol, más supónganse en si nació en luna nueva, vale decir, si la persona es de Tauro, vamos a poner el caso, y Sol y la Luna está en Tauro, y la Luna estaría en Capricornio, y el Sol en Acuario, bueno, es como que habría mayores inconvenientes. Pero si la Luna está en Tauro, y Venus está en Escorpio, y el Sol y la Luna están en Tauro, y Venus está en Escorpio, o en Aries, ya estaríamos hablando de una identidad, digamos, con complicaciones. Esto en regla general, lo que quería yo informarles hoy sobre las regencias del Sol y la Luna y cómo detectar en una interpretación de la carta primariamente las disposiciones del Sol y la Luna. Esto también tendría toda una técnica para ver otros aspectos, cómo se cierra en general el circuito de fuerza, pero para no confundirlos en esto, sino para tratar, o estoy tratando de ser lo más explicativo posible, la terminología general es que el dueño del Sol, el dueño de la Luna, cuando están bien ubicados, o sea, están en regencia, estaría hablando de conciencia lograda. Y cuando están en detrimento, o sea, acuérdense, cuando están del otro lado de la regencia, estaríamos hablando de problemas e inconvenientes, a resolver, situaciones a resolver. Yo no hablo de problemas. Los problemas no son problemas, son situaciones que se nos presentan en la vida para poder enfrentarlas. Si ese enfrentamiento, esas situaciones se resuelven conscientemente o se resuelven desorganizadamente. Me ha tocado muchas veces las disposiciones del Sol, yo lo he detectado cuando está, vamos a poner el caso, el Libra, ¿no? Un ejemplo, un libriano con Venus en Escorpio, estaríamos hablando que la persona psicológicamente no resuelve sola sus problemas, necesita ayuda, necesita de alguna manera comprender cómo poder resolver su identidad solar. El Sol siempre representa la identidad y el presente y la acción hacia la luz, y la Luna el pasado, lo que traemos como un mecanismo inconsciente, y que a veces tiende a tener una influencia muy fuerte porque es un proceso inconsciente, no manejable, no consciente obviamente. Así que bueno, queridos amigos, acuérdense, hoy vamos a dejar el tema del Sol y de la Luna y las disposiciones para luego hablar de los detrimentos y las exaltaciones y los circuitos, cómo se cierran en la carta. Pero hoy dejamos la Luna y el Sol, el alma y el espíritu, para que lo piensen, lo perciban y vean en sus cartas, en sus propias cartas mismas, si las tienen, dónde está el dispositor de ese Sol y de esa Luna, para darse cuenta en sus cartitas, si las tienen, si no me dicen, y lo puedo decir inmediatamente, dónde están ubicados esos planetas, para darse cuenta cómo o no resuelven sus situaciones en esta encarnación, cómo están organizados psicológica y espiritualmente. Muy bien, queridos amigos, bendiciones nuevamente en su camino a la integración de la conciencia. Muchas gracias.